día de hoy quiero dar continuación en sí al mensaje de la semana pasada. ¿Quién recuerda de qué hablamos la semana pasada? De la capa de quién. Amén. De la capa de Bartimeo, así es, gloria a Dios. Amén. Alguien pone, por eso conviene sentarse al frente. No que los que están atrás no escuchan, pero como que pega, ya cuando te llega la palabra ya te llega un poquito filtrada, ¿no? Entonces es bueno eso. Entonces tampoco se peleen, pero aquí hay un asiento, una fila sola por si gusta. Así es, de eso hablamos definitivamente. Y me quedé yo con la parte última donde recalqué el hecho, donde nos dice en Marcos 10:46 que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando al principio, antes de su experiencia, ¿verdad?, del poder de Dios en su vida. Y ya después en el versículo 52 nos habla de cómo Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y esas son dos realidades que yo creo que resaltan mucho y es un mensaje en sí mismo. Y quiero dar inicio bajo estos términos, ¿no? Bajo el hecho de que al principio Bartimeo estaba junto al camino y después terminó, después de que recibió el milagro, pero terminó en el camino siguiendo a Jesús. Lo que vemos aquí con Bartimeo después del versículo 52, cuando dice que él seguía a Jesús en el camino, vemos el resultado en Bartimeo de una conversión genuina. Vemos de alguien que verdaderamente quiso agradecer a Dios con su vida por el milagro que recibió. Porque cuando Dios nos toca, ¿verdad? Cuando Dios lo tocó, cuando Jesús tocó a Bartimeo, ¿qué sucedió? Bartimeo empezó a caminar en el camino, o sea que se acercó a Jesús, porque junto al camino solamente lo veía de lejos, lo veía, bueno, no lo veía obviamente porque estaba ciego, pero no estaba cerca de él, ¿verdad? Ya cuando vio la necesidad, es obvio, veo a Jesús, veo que él va en este camino, yo no puedo seguir junto al camino, tengo que meterme al camino porque ahora lo veo y quiero estar cerca de él. Y también yo creo que Jesús lo quería cerca de él también. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Jesús no lo quería lejos, no lo quería junto al camino, no quería, ok, ya te sané, pues ve, vive tu vida como mejor te plazca, ¿no? Sino que Jesús también lo quería cerca. Y es cierto eso, que cuando Dios toca tu vida, cuando Dios te transforma, es un hecho, hermano, hermana, de que Dios te quiere cerca, desde ese punto que Él te toca, desde ese punto que Él hace un milagro en tu corazón, que te da paz. Dice en sí el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ya ve, Bartimeo le invocó, Jesús, hijo de David. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, ¿cómo? De veras, de verdad, ¿verdad? Bartimeo le invocó y después estuvo en el camino cerca de él. Entonces en ese punto, cuando él empezó a seguir a Jesús, que él lo vio y empezó a seguir a Jesús en el camino, hermano, podemos ver que Jesús, para Bartimeo, Jesús ya no era una posibilidad difícil para él, no era un ojalá y no era un pues a ver si me toca, así como aquella persona que estaba inválida, paralítico, que estaba junto al estanque de Betsaida. Recuerda que él esperaba que ojalá algún día descienda el ángel para que alguien lo metiera al agua. Esa ya no era la situación de Bartimeo. Bartimeo ahora para él Jesucristo se convirtió en una realidad. Dios, hermano, no quiere al hombre lejos. Dios no quiere a nadie lejos de él. Dios jamás le dice a alguien, ¿sabes qué? Estoy enojado, aléjate de mí. Él a todos nos quiere cerca. Sí, en una ocasión cuando Jesucristo oraba por Jerusalén, estaba en el monte alto y veía la ciudad, él empezaba a orar y dijo lo siguiente en Mateo 23:37, dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? O sea que Jesús quiere a su pueblo cerca de él, los quiere bajo sus alas. ¿Para qué? Para consolar, para fortalecer, ¿verdad? Para darle paz al pecador, o sea, y no tanto paz en el sentido de tranquilidad, sino de que haya una comunión, una paz entre Dios y el hombre, ¿verdad? Porque dice la Biblia que un amigo del mundo, ¿en qué se convierte? En un enemigo de Dios, una persona que no está cerca de Cristo. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Pero Jesús, hermano, quiere a todos cerca, quiere a toda la humanidad cerca de él. Dios, hermano, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo no lo va a querer cerca de él? ¿Verdad? ¿Cómo no lo va a querer cerca si Dios creó al hombre parecido en cierta forma a él? Ahora, la mejor manera de acercar Dios al hombre, ¿cuál será? Nada más llamándolo a él. La mejor manera, la manera más efectiva en cómo Dios nos ha acercado a él
es haciéndonos sus hijos. Tú puedes tener, digamos que tú tienes una familia estable, recibes un buen sustento financiero y digamos que tienes un vecino que tiene unos hijitos que siempre están sucios, pero son muy simpáticos y te da lástima, te da compasión y quisieras hacer algo más por ese niño, esa niña. Pero tú no puedes decir, bueno, vecina, yo creo que sería mejor si me llevo a este niño a mi casa para tenerlo cerca de mí, para cuidarlo, para bendecirlo, para ayudarlo en su crecimiento y brindarle una educación. Si tú haces eso, te metes en problemas legales, porque no puedes hacer eso sin primero ¿qué? Adoptar, hay adopción. Y Dios, hermano, a nosotros nos acerca a Él de la misma manera. Nos adopta sus hijos porque es la manera correcta, es la manera más cercana que podemos estar delante de Dios. En sí nos dice Efesios 1:5 que en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? ¿Sí lo ve? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esa frase que para ser adoptados más que nada implica para tenerlos lo más cerca posible en todos los aspectos. Porque si alguien no ha sido adoptado como hijo de Dios, no es hijo de Dios. Una persona puede solamente autoproclamarse hijo de Dios cuando ha sido adoptada por Dios, amén. No hay otra manera. Dice la Biblia que por cuanto a los que le recibieron, los que han creído en su nombre, a ellos les dio el derecho, les dio la potestad legal de ser llamados ¿qué? Pero adoptados. Adoptados, también nos dice Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos Abba Padre. Y esa frase, Abba Padre, habla de una intimidad de relación. Tal vez algunos aquí tienen un papá que nada más le dicen, apá, ¿sí? Jefe, viejo. Pero cuando a Dios le dices, Abba Padre, le estás diciendo, papito, papito lindo, papi. Es una palabra de cariño emocional, de cercanía, hermano, que no se compara, ¿sí? Esa es una palabra que solamente se aplica en términos bíblicos. El Corán no tiene la palabra Abba para Dios. Si no hay otras religiones que vean a Dios como un padre, como un papi, como un papito, como la Biblia nos lo enseña. Ahora, Dios nos ha hecho su familia y no hay nada más cercano que eso. Dios, hermano, Jesús vino, sanó a Bartimeo y obviamente eso hizo que Bartimeo se le pegara a Jesús, ¿sí? Como un imán. Que lo siguiera en el camino. Así como una mamá, hermano, quisiera tener a todos sus hijos cerca. ¿Cuántas madres, hermano, no quisieran que todos sus hijos, junto con nueras y nietos, todos vivieran en su casa? Hermana Luz, ¿no le gustaría eso? Emocionalmente hablando, ay, pobrecita Jessica, al final oramos por ti. Pero yo creo que sí, es en anhelo, ¿verdad? Ninguna mamá quiere quedarse sola y el último, porque hay madres que vive un hijo allá por Miami, otro por allá por Veracruz, otro por allá sabrá dónde, y nada más vienen cuando es Navidad, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que ahora, en un sentido bíblico, sabemos que bíblicamente hablando, la Biblia nos dice, ¿verdad? La instrucción es dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber problemas en esa situación, ¿verdad? Porque hay veces que la mamá o el papá dicen cosas o hacen cosas o como sea, viceversa, ¿verdad? La nuera, el yerno, quien sea, ¿verdad? Somos humanos y nos equivocamos y pueden haber problemas. Pero ¿cuántos saben, hermano, que con Dios no hay problema que todos estemos en la misma casa? Él nos quiere a todos cerca porque nos ama, porque nos quiere como familia, ¿sí? La razón por la cual Él nos quiere cerca no es únicamente por el lado sentimental de la cosa. Dios no nos quiere cerca nada más, hermano, con el fin, ¿verdad? De esa relación que podemos tener con Él, de cuanto Él como nos puede apapachar, abrazar, mimar, ¿verdad? Eso es parte de, porque en la presencia de Dios hay consuelo, hay paz, hay amor, ¿verdad? Pero Dios, hermano, la razón por la cual Él nos quiere cerca no es nada más por eso, sino que Él nos quiere cerca, escúchame, porque Él quiere que aprendamos de Él. Él nos quiere cerca porque quiere que seamos como Él, ¿sí? Si tú vas a una empresa, empiezas un trabajo nuevo, para que tú puedas aprender, te le tienes que pegar al que sabe.
Es más, creo que pasas como un mes en entrenamiento con alguien que te va a decir cómo se hace el trabajo. Y para nosotros poder vivir esta vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, te le tienes que pegar al que sabe. Y no es al pastor, es a Cristo. A Jesucristo, tienes que estar cerca de Él, porque cuando estás cerca de Él, aprendes a vivir esta vida cristiana. En sí, Jesucristo lo dijo en Mateo 11, versículo 28 al 29, donde dijo: venid a mí. Esta es una invitación a acercarnos, a que te acerques a Dios. Y este no es un mensaje para nuevos conversos, este es un mensaje para toda la iglesia. Dice: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, quiere decir esto que si tú no sientes necesidad de Dios, no te le vas a acercar. Los que se le acercan a Dios son aquellos que sienten necesidad. Estoy trabajado, estoy cansado, necesito a Dios en mi vida. Todos esos vengan a mí. Luego dice el versículo 29, después de esta invitación a acercarnos a Él, dice el 29, lleven mi yugo sobre vosotros. Ahora, esto implica responsabilidad, implica trabajo, implica participación. O sea, me acerco a Él con el fin de que yo lleve su yugo sobre mí. Y luego dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si hay algo, hermano, hermana, que nosotros podemos aprender de Jesús, es de que Jesucristo, si vemos su vida, si la analizamos, si leemos los 4 evangelios, podemos ver, hermano, que Jesús vino a la tierra con un enfoque. Él vino a la tierra con una misión. Fue llamado Jesucristo a cumplir con un propósito. Él no nada más vino a la tierra: pues voy a ir a ver qué hacen esos terrícolas, voy a ver qué hacen, ¿no? No vino Él a vacacionar, no vino Él a estudiarnos porque ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Sí, Jesucristo no vino a la tierra nada más para ver qué se le ocurría hacer, para demostrar o presumir su poder. No vino nada más a eso. Él vino porque vino con un propósito. Él vino a cumplir de algo que el Padre le dijo. En sí, vino para hacer la voluntad del Padre. Y en Hebreos capítulo 10 nos resalta esto acerca de Cristo. Fíjate lo que dice ahí en pantalla en Hebreos 10 del 5 al 7. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, hablando del sistema de levítico de los sacerdotes, que ya eso, sacrificio y ofrenda, ya Dios lo tenía hasta el tope, porque ya lo hacían por religiosidad nada más. ¿Sí me entiende? Ahora dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más que me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjese la respuesta de Jesús al llamado del cuerpo preparado que había para Él. De esa encarnación dijo Jesús: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Básicamente hubo el llamado para Cristo, dijo: aquí estoy, lo que tú quieras. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te encarnes y vayas a la tierra y pagues el precio y les muestres lo que es ser un hijo de Dios. Quiero que tú seas el modelo para que ellos sigan y puedan ellos entrar conmigo a la eternidad. Es el propósito de Jesucristo. Jesús, hermano, hermana, vino para cumplir con una participación reservada solamente para Él. Nadie más en la faz de la tierra podía hacer lo que Él hizo. Nadie más pudieron haber miles que hubieran sido azotados, colgados en un madero, pero no hubieran resucitado. Solamente Cristo podía cumplir con esa participación asignada a Él. ¿Sí? Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esa palabra la va a escuchar mucho el día de hoy. Espero que haya traído su Biblia o prepare su aplicación, lo que sea, porque vamos a ver mucha Biblia el día de hoy. Dice: él participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, que le ganó al diablo en su propio terreno, ¿no? Con sus propias armas, como quien dice, vino y lo avergonzó. Entonces la participación del Hijo de Dios fue esta: fue encarnarse para hacer la voluntad de Dios y redimir al pecador. Pero antes de continuar, me gustaría orar, si me acompaña, por favor. Amén.
Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra así lo dice. Y queremos pedirte, Dios, que sea tu Espíritu Santo el cual venga y nos dé el entendimiento que necesitamos, que nos des ese interés de prestar atención a tu palabra, Señor, que nos des hambre de ella y que tú, Señor, pongas un carbón encendido para que tu palabra pueda fluir de una manera clara, entendible, Señor, que nadie de aquí se vaya confundido, sino que nos vayamos de aquí motivados y retados, Señor, a participar de lo que tú tienes preparados para nosotros, de seguirte en el camino. Y si alguien está junto al camino, que nos dé la convicción para poner pie y seguirte a ti como tú quieres que te sigamos. Tenemos el cuidado, mi Señor, de darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y los que están de acuerdo dicen, amén. Dios, hermano, así como tenía una participación reservada para Jesucristo, que él tenía que cumplir. Él tenía, en el rollo del libro estaba escrito de él, de que él vendría como el Mesías sufriente. Así como el Padre tenía una participación reservada para Jesús, Dios, hermano, también tiene una participación reservada para la iglesia, para nosotros. Aparte del descanso espiritual, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Aparte de ese descanso espiritual, aparte de la sanidad emocional que quizás Él ya te ha dado, ¿verdad? Porque cuántos venimos a Cristo hecho un desastre emocional, ¿sí? Pero aparte de toda esa paz, aparte de esa tranquilidad que Él te ha dado, Él nos llama a participar, hermano, y dejar de estar junto al camino. Dejar de estar junto al camino donde solo se observa la vida cristiana de los demás. Dejar de estar junto al camino, hermano, donde solamente anhelas conocer el poder de Dios, pero porque no te acercas al llamado que Él te da, nada sucede en tu vida. Todo es monótono, todo es igual, ¿sí? Él quiere que estemos junto al camino donde solamente muchos ven cómo los demás abandonan todo por seguirle a Él, pero ellos siguen aferrados a su vida personal, ¿sí? Donde los demás adoran y tú nada más te quedas observando, donde los demás levantan las manos y tú ahí aferrado con las manos en las bolsas, viendo a los demás participando de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir, háblame, Señor? Donde los demás sirven y tú nada más ahí recargado en el cerco, viendo cómo los demás estaba riendo mal, ¿sí? Mira, el pastor debería el hermano, la hermana, como enseña a los niños debería pero tú no metes manos a la obra, ¿sí? Eso es estar junto al camino, observando nada más. Y Dios, hermano, nos llama a participar donde los demás, hermano, se involucran, donde los demás, hermano, comparten el evangelio de alguna manera. Muchos piensan que todo esto, hermano, que el participar, que el involucrarse en el reino de Dios, que el ser parte, que el unirte a Jesús y seguirle en el camino, muchos tienen la errónea idea, hermano, que eso es solamente para algunos que se les da. Es que al hermano se le da, es que él tiene el talento, él tiene el don, como que si fuera así, hermano, pero si no, Jesús jamás nos llamara a tomar su yugo sobre nosotros. Nada más nos llamaría a descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, y ya ahí termina el capítulo. Pero no termina ahí, porque dice, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí lo leyó? ¿Quién lo leyó? Es para ti. Si tú lo leíste, es para ti. No es para Edgar nada más, ni es para Delfino nada más. Es para ti también. Entonces el Señor nos llama a esto. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, hermano? Nuestra participación está en el camino, no junto al camino. Porque es ahí, hermano, donde somos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Es un llamado a participar. Y el día de hoy, hermano, en este día, en esta tarde ya, yo quiero hablarte de una participación en el reino de Dios que es quíntuple. ¿A qué me refiero con eso? Una participación, quiero compartirte 5 puntos esenciales de nuestra participación en Cristo. Porque si tú estás en Cristo, has sido llamado a participar. Dios, hermano, no es como aquellos, ¿verdad? Como aquellos, ¿verdad?, que son capitanes del equipo y vienen aquí y viene aquí Delfino conmigo y yo, ok, y tú estás ahí y no te eligieron. Dios no dice, no, no porque es maleta, él no lo vamos a involucrar. No, Dios no es así. Dios a todos los quiere participando, ¿sí? En lo que sea, Señor.
el de las aguas, lo que sea, pero quiero participar, amén. Y tal vez si empiezas en las aguas, Dios después te puede poner en otra posición, pero en lo que sea, yo quiero involucrarme, amén. Ahora, 5 puntos de nuestra participación en Cristo. Después de venir a Él, después de que Él sanó tus heridas, después de que Él te dio una mente ya sana, después de que Él, ¿verdad?, te dio descanso a tu alma. El primer punto importante, esencial de nuestra participación es de que seamos nosotros partícipes de su naturaleza divina. Partícipes, eso es para cada uno de nosotros, hombre, mujer, joven, adulto. Para todos, que seamos partícipes de su naturaleza divina. Quiero que estires un poco tus deditos y vayas casi al final de la Biblia, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Sí, está antes de Apocalipsis, antes de Juan, antes de Santiago, está Pedro. Ve a Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 y 4 para que comprobemos esta participación. El día de hoy estamos hablando de participar. ¿Y cómo es que Dios quiere que participemos? Quizás hay más puntos en la Biblia, yo solamente llegué a 5, porque quizás hubiera tardado otras 2 semanas para completarlo todo, el completo, ¿verdad? Pero solamente quiero compartir 5 contigo el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Ya estando todos ahí, la palabra del Señor dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de esas cosas, dice, por medio de las cuales, esas cosas que nos han sido dadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas preciosas y grandísimas promesas, ¿sí?, para que por ellas lleguen a ser, ¿qué? ¿De qué? Por medio de las promesas que Dios te ha dado. Él te ha dado una promesa de vida eterna, amén. Él te ha dado la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él te ha dado la promesa de que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él te ha dado muchas promesas en la palabra de Dios, ¿sí? Jamás te dejaré ni te desampararé. Tantas promesas. Por medio de esas promesas Dios quiere que nosotros, hermanos, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tú vienes a Jesús, Él te llama, Él te sana, Él te restaura. Es importante entender que Él hace todo esto con un propósito. Y no solo, hermano, para hacerte el favor, para que tú vivas tu vida feliz por siempre y para siempre nada más. No es un cuento de hadas esto, es una realidad. Dios te llama, te salva, te restaura, pero es con un propósito. Él nos dice, venid a mí. Dice, venid a mí. Y después que dice, ok, ya viniste, sí, aquí estoy. Ahí te va, mi yugo sobre ti. Pon mi yugo sobre ti. Eso, hermano, yugo es trabajo, es involucramiento, es participación. Y no es un yugo, porque en un yugo se requieren 2, ¿verdad? Para cargarlo. Sí conoce la aplicación. ¿Sí? Y cuando en el campo, en la vida del campo, cuando se usa un yugo, hermano, para arar la tierra, siempre se pone un animal que está experimentado y ponen a un animal novato para que el experimentado le enseñe al novato cómo trabajar la tierra. El experimentado es Cristo. Él quiere que te unas con Él para este trabajo que tenemos pendiente. No puede decir, bueno, yo me acerco a Él, pero yugo, no, por favor, yo no tengo el don. A mí no se me da. Lo mío es en casita y dominguear de vez en cuando, ¿no? No es así. Discúlpame, pero no es así. Sería un mentiroso si no te comparto lo que dice esta palabra, ¿sí? El llamado es a participar. Así como Bartimeo se hizo partícipe al seguir a Jesús en el camino, no se quedó de observador junto al camino. ¿Sí? Y así nosotros debemos esforzarnos y ser partícipes de esta naturaleza divina. Y ese es un dilema en muchos creyentes, hermano, que están cómodos junto al camino, que cuando Jesús, hermano, les llama para que estén en el camino, dice, no, yo estoy bien, yo aquí a gusto, yo te veo, es más, yo de aquí, hijo de David, yo les digo que tú eres el mero mero, yo les digo que vayan a la iglesia, pero ya yo ahí contigo, no, eso es un don especial para los discípulos. No es así.
Jesús los llama, hermano, nos llama a nosotros a estar en el camino. El camino, mire, el camino que Bartimeo siguió para ir en pos de Jesús no era un camino de irse a acampar, no era un camino, hermano, de ir a la playa, no lo invitó Jesús a la feria, no lo invitó a divertirse, hermano. Era el camino en el cual Bartimeo seguía a Jesús, era un camino, mi hermano, de trabajo ministerial. Era un camino, hermano, de servidumbre. Era un camino de disposición. Era un camino que cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, ok, ahí hay canastas, vamos. ¿A quién le doy? Ok, tú a los 500 que están allá, ok, tú a los... Es involucrarse en el poder de lo que Dios quiere hacer en la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mi hermano, era parte de hacer lo que Jesús vino a hacer. Era un camino que se le quede esto. Un camino de participación y no uno de observación. Si quieres observar, vete junto al camino, pero ahí, hermano, no vas a lograr el propósito de Dios. Partícipes, dice el versículo de Pedro, partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cómo podemos definir la naturaleza divina? Mira, no hay mejor manera que observar o entender la naturaleza divina como ver la naturaleza divina de Jesús. Y si hay un versículo, si hay una verdad que define a Jesucristo hombre en la tierra, hermano, es lo que él dijo en Marcos 10:45, donde él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay gente en la iglesia que se ofende porque no los sirven como ellos creen que es dignamente de ser servidos. Hay gente, hermano, que se aleja del cuerpo de Cristo porque no los tratan bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una expectativa de cómo los deben de tratar, sin entender que hay gente imperfecta como ellos, ¿sí? Pero nosotros, la naturaleza divina que Dios quiere que nosotros participemos de ella, es esa, es no estar para ser servidos, sino para servir. Bartimeo, hermano, participó de esa naturaleza divina. Él dijo, bueno, ya veo, me sanó. Obviamente tengo que involucrarme en esto, porque quiero que otros vean. Mira, ahí va Bartimeo junto a Jesús. Y Bartimeo, ¿qué te pasó? Pues te puedo ver, ¿sí? ¿Y qué te pasó? Pues si ves que estoy siguiendo, sí, pues me sanó. Así como Jonathan pasó al frente. Me sanó. Ah, caray, vente, para que te sana también a ti. Eso es participar, hermano, de la naturaleza de Cristo, venir a servir y no para ser servidos. Nosotros como iglesia en estos tiempos, debemos de participar de su naturaleza divina en servidumbre. En servidumbre. Segundo punto esencial de nuestra participación como iglesia. Dile que está a tu lado, te están hablando, díselo, para que no se te duerma. Y si se duerme, dile que tienes permiso de que le vas a dar un codazo, amén. Despacio, con amor, con amor. Vaya a Filipenses capítulo 1, ahora vamos a ir y vamos a ver el segundo punto esencial es de que somos partícipes de su gracia. Ya vimos su naturaleza divina, ahora partícipes de su gracia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. ¿Sí entendimos lo que es ser partícipes de su naturaleza divina? Amén, de servir. Ahora veremos ser partícipes de su gracia. Filipenses 1 del 3 al 7, la palabra del Señor dice así. Pablo hablando dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes, dice, son partícipes conmigo ¿de qué? De la gracia. Pablo, hermano, estaba orando y estaba dirigiéndose a los cristianos, una pequeña congregación en Filipos, una congregación fiel, una congregación ejemplar, una congregación que participaba de la misma gracia que Pablo participaba. O sea que había un mismo sentir entre esa iglesia y Pablo.
ser un participante de la gracia, hermano. Los seis personas que se van a bautizar han entendido. A ver, alguno que se va a bautizar ya, que me diga qué es la palabra gracia. Jessica, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. O sea, que Dios te da algo que no te mereces. Salva tu alma del infierno y no te lo mereces por pecador. Ahora, pero el día de hoy, en este momento, hermano, yo quiero resaltar el hecho de que la palabra gracia es mucho más que recibir salvación. La Biblia nos muestra, hermano, que la palabra gracia es más todavía que un favor inmerecido. Es más de qué es lo que Dios puede hacer por ti, porque cuántos no queremos favores inmerecidos. Que de repente, imagínate, estás en un día, ¿verdad? Todo enojado o qué sé yo, y tu esposa te prepara lo que más te gusta. No te lo mereces, te despertaste de malas, pateaste al perro, qué sé yo. Pero todavía te tratan bien, no te lo mereces. ¿Cuánto no nos gustaría eso? Porque de vez en cuando nos portamos mal. Ni un amén. ¿En serio? No es justificación, pero necesitamos gracia. Necesitamos misericordia, necesitamos favor inmerecido. Que la gente nos ame a pesar de, y no hay nadie que nos ama a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestro alejamiento de Dios, como el Padre. Nadie nos da tanta gracia como Él. Pero hay que entender esto. El día de hoy yo quiero que entiendas esto. Que gracia es mucho más de lo que Dios puede hacer por ti. La gracia de Dios no solo te da algo que no te mereces. Quiero que te fijes lo que dice aquí en pantalla, en Tito 2, del 11 a 12. Nos dice ahí que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso lo entendemos. Para salvación, ok. Enseñándonos a que la gracia es un maestro. La gracia te enseña algo. ¿Qué me enseña la gracia? La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo de una manera que sobria, justa y piadosamente. Sobria, no que andas ahí todo paniqueando, agarrando todo el papel del baño de las tiendas. No, sobriamente, entendiendo, siendo prudente. Amén. Siendo prudente. Sobriamente, piadosa, justa y piadosamente. Entonces aquí este versículo nos enseña que la gracia es una influencia divina que nos enseña a renunciar la impiedad, nos enseña a renunciar los deseos mundanos y nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es lo que, por eso cuando tú digas, es que no puedo, tengo esta debilidad, no te estás bastando de la gracia, porque la gracia te enseña a renunciar los deseos mundanos. La gracia te enseña. Por eso Pablo dijo, basta, cuando el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque cuando eres débil, eres fuerte. ¿Sí? Mire, Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, dice que la gracia nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y esos 3 puntos, sabiduría, justicia, devoción a Dios, hermano, es el estilo de vida de un cristiano. Ese es un estilo de vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y ese es tu estilo de vida, sabiduría, justicia, devoción a Dios. Si tú vas a tener algún afán en la vida, algo que anhelas mucho con todo tu corazón de llevar a cabo en tu vida, debe de ser participar de su gracia en sabiduría, en justicia, en devoción a Dios. Es lo que debemos de anhelar más que nada, porque eso es lo que define a alguien que participa de la gracia de Dios. Qué fácil es participar de la gracia de Dios, de que Señor Jesús, sálvame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios por ello. Su gracia se manifiesta ahí. Pero ¿qué tal ser participantes de esa gracia que nos enseña? ¿Qué tal ser participantes de esa gracia que anhela vivir sobria, justa y piadosamente? Ese ya es otro nivel. Ese ya es un llamado más profundo, si me está entendiendo esta tarde. Mire, vayamos avanzando. Tercer punto esencial de nuestra participación como cristianos, como hijos de Dios. ¿Alguien aquí no es creyente? Sin vergüenza, levante la mano. No le estoy diciendo sin vergüenza. O sea, no le dé pena levantar la mano. ¿Alguien aquí no confía en Jesucristo como su Señor y Salvador? Ok. Entonces esto es para todos. Número 3.
Tercera participación, ser partícipes de su santidad. Este es un mensaje este es un punto no muy común hoy en día. Partícipes de su santidad. Fíjese lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos, ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, aquí de eso está hablando de aquellos, que nuestros padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿verdad? Cinto, ¿verdad? Chancla, chicote de caballo. Bueno, tal vez alguien no sufrió así, pero a mí me tocó, amén. Chicote de caballo. ¿Sí? Dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Padre, nos disciplina para lo que es, ¿qué? Provechoso. ¿Para qué? Dile al que está a tu lado, te aprovecha. Es provechoso que vivas en santidad. Te conviene. Te conviene, esa es la palabra, disculpen mi español en veces, para que participemos de su santidad. Eso, hermano, es andar en el camino. Cuando participamos de su santidad, apartados de las normas de este mundo. El mundo, hermano, vive en temor. El mundo vive de chisme en chisme. El mundo vive, hermano, de arrogancia, de prepotencia. De eso depende el mundo para sentirse completo, hermano. ¿Sí? Pero nosotros, hermano, debemos de apartarnos de eso, no ser de esa manera, no ser de esas personas iracundas, frustradas, que siempre están así como que de mal humor. No, eso es el camino del mundo. Santidad es apartarse de eso, vivir de una manera diferente. Esto se conecta con lo que ya leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea que participamos de la naturaleza divina como habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos carnales. Es lo que quiere decir concupiscencia, para que no se me confunda. Deseos carnales. Ahora, tú no puedes participar de la naturaleza divina de Jesús si no participas de su santidad. No hay manera. No puede decir, yo soy cristiano, soy creyente, pero la santidad, bueno, no se me da. Es que yo soy así. No es posible, porque Dios te da las herramientas y quiero que participes de mi santidad. ¿Por qué? Porque es provechoso para ti. En 1 de Pedro 1:16, ahí está la expectativa de Dios para el que está a tu lado. Y para ti también, Abraham. Te escuché hasta acá. A ver. Y si yo lo escuché, Dios lo escucha más todavía. Dice, el llamado para todos es, sean santos. ¿Por qué, Dios? Porque yo soy santo. Y son mis hijos. Y la gente no me va a conocer a mí así nada más. Tienen que verlos. Van a ver que yo soy real por medio de ustedes. Y si hay una característica más resaltante de Dios, es que Él es santo. El mundo, hermano, no puede ser una atracción para quienes participan de la naturaleza de Dios. El mundo no puede ser algo que decimos, ojalá yo pudiera. No podemos nosotros, hermano, ser atraídos por lo que el mundo ofrece. Debe de haber una diferencia, debe de haber un contracorriente, debe de haber una separación de todo lo que el mundo presenta hoy en día. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? El problema con muchos cristianos es que les importa lo que el mundo opina de ellos. Ese es el gran problema, que nos importa la opinión del mundo y queremos comprobarle al mundo que los cristianos no somos aburridos. ¿Por qué le quieres comprobar al mundo que no eres aburrido? Tú gózate en el Señor. Que ellos piensen que eres aburrido, no, está en ellos. Preséntales a Cristo, porque eso quiere decir que los quieres llevar a una experiencia divertida del cristianismo, y no se trata de eso. Que queremos comprobarle al mundo que los cristianos también nos sabemos divertir. No se trata de eso. Obviamente hay gozo, obviamente hay tiempos de felicidad y de diversión, claro que sí. No estoy diciendo que no veas deporte, no estoy diciendo que de vez en cuando no vayas al parque, no estoy diciendo nada de eso, porque la Biblia no nos los prohíbe. Pero ¿a qué me refiero? Cuando tú vives con un afán de lo que el mundo opina de ti, como que querer obtener cierta aprobación del mundo. Y déjame decirte, más vale que te saques eso de la mente ya, porque vas a batallar en este cristianismo. Y si no te sacas eso de la mente, va a llegar el punto que te vas a frustrar y te vas a alejar y ya no vas a querer participar.
Ya no vas a querer participar. O sea, no, ¿esto para qué? ¿Sí? No vas a aguantar. Y discúlpeme de las personas, ¿verdad?, mayores que yo, pero no vas a aguantar la carrilla del mundo. No vas a aguantar. Lo mejor, de una vez que te definan, si te quieren decir santurrón, que te lo digan. Si te quieren decir fanático, está bien. No me importa lo que tú opinas de mí. Mientras yo esté bien con mi Dios, y mientras el que yo ir a la iglesia sea para yo ser edificado en la presencia de Dios, mientras yo sepa que cuando yo muera, yo voy a estar con Él, a mí en realidad tus comentarios, tus opiniones no me afectan. Tampoco no le digas, me vale, tampoco te pongas en ese nivel. Pero me refiero a que no te afecte. Me refiero a que no sea una influencia para ti la crítica del mundo. Y cuando me refiero a mundo, me refiero a todo aquel que no tenga Cristo. Puede ser tu madre, puede ser un tío, puede ser tu hermano. Quien sea que no tenga Cristo es parte del sistema de este siglo, del mundo. Entonces tiene que haber una separación. Por eso la participación de una persona así, la participación de la santidad de esa persona que le preocupa lo que el mundo opina, es una participación, sí, participa de la santidad limitadamente. Domingos de 11 a 1:30, ahí está mi participación de la santidad. Miércoles de 7 a 9, depende a qué horas termine el hermano Jesse de compartir. Ahí está mi participación de la santidad. Sábados de 9 a, ahí está, pero ya saliendo ya, ¿verdad? Es otra cosa. No, hermano, Dios quiere que participemos de su santidad, así como Él es santo. Ahora, ¿Dios es santo nada más los domingos? ¿Dios es santo nada más los miércoles? ¿Cada cuándo Dios es santo, Jesús? Siempre, siempre, Él es siempre santo. Él nunca deja de ser santo. Número 4, voy a avanzar porque tenemos que avanzar. Mire, número 4 dice que tenemos que ser partícipes ahora del llamamiento. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tenemos que ser partícipes de un llamamiento, y no cualquier llamamiento, un llamamiento que es ¿qué? Celestial. Un llamamiento celestial. Jesucristo dijo esto, Él dijo, muchos son los llamados. ¿Y qué más dijo? Muchos son los llamados. ¿Cuáles son los llamados? Los llamados, hermano, hermana, son aquellos que oyen su voz. Todos los que oyen la voz de Dios son los que Dios está llamando, pero no porque oyes la voz de Dios, no porque entiendes Biblia, no porque te acuerdas de la predicación, no, eso no quiere decir que eres escogido, porque escuchar cualquiera puede escuchar. Hay gente que no escucha a Dios. Considérate privilegiado de que puedes escuchar la voluntad de Dios para tu vida, que puedes entender que Dios te está llamando a participar. Gloria a Dios por ello, pero eso no te hace un escogido. Lo que te hace un escogido, hermano, es alguien que toma la consciente decisión de seguirle en el camino. Es alguien que en respuesta al milagro, a la obra que Dios ha hecho en su vida, dice: de hoy en adelante yo sigo a Jesús. Donde Él vaya, yo voy. En lo que Él quiera que yo haga, yo lo hago. Yo tenía planes, pero Él tiene planes mejores para mí, ¿sí? Seguirle en el camino, responder al llamado, participar, no solo de la naturaleza divina, no solo participar de su gracia, sino participar del llamamiento. ¿En qué manera? ¿Bajo qué contexto nosotros participamos del llamamiento? Nos lo dice el versículo ahí. Fíjese lo que dice el versículo. Dice: considerad primeramente. ¿Cómo yo participo del llamamiento? Quiero que participes del llamamiento considerando esto. ¿Qué? Quiero que considerar es que observes plenamente. Considerar es prestar atención con el fin de imitar. Eso es considerar. Porque hoy en día la palabra considerar se usa de una manera muy ligera. Bueno, lo consideraré, ¿no? Es como cuando alguien viene, ¿verdad?, a tu puerta y te ofrecen un plan de funeraria. Lo consideraré, ¿verdad? Bueno, el considerar bíblicamente no es eso. Considerar es prestar atención con el fin de imitar. Considerar bíblicamente es observar plenamente. Dice: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, Jesús como apóstol, hermano, vino a esta tierra a predicar
el reino de Dios. 2 puntos que considerar. Partícipe del llamamiento celestial, cómo considerar el apostolado de Jesucristo, número 1. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol, ¿quién sabe qué quiere decir la palabra apóstol? Alguien que no haya ido a un instituto, que sepa la palabra apóstol. ¿Alguien sabe? ¿Alguien allá atrás? ¿Cerca? Jesse, ¿sabes qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. La palabra apóstol en su definición es enviado, ¿sí? En sí, de ahí es donde nace el oficio de un misionero, alguien que es enviado a establecer el reino de Dios en algún lugar, amén. Ahora, nosotros tenemos un llamamiento considerando que somos enviados a predicar el evangelio. Ahora, la segunda parte de este llamamiento celestial, aparte de ser llamados para ser enviados a predicar la palabra, también es considerarlo como sumo sacerdote. Un sacerdote tiene 2 funciones, las conocemos. Número 1, la primera función es traerle a Dios a la gente y llevar a la gente a Dios. Es lo que hace un sacerdote, el que se pone en medio. ¿Sí me entiende? El que le dice a la gente, mira, Dios te ama, reconcíliate con Dios. Él tiene un plan para ti, no tienes por qué vivir así. Estás haciendo una función sacerdotal cuando haces eso. Pero también el sacerdote lo que hace, habla con Dios de esta persona. Señor, alcánzalo. Señor, trata con él. Señor, llévalo a un punto necesario para que él clame a ti. Entonces nosotros somos partícipes de un llamamiento celestial. ¿Cómo? Siendo enviados o hablando la palabra de Dios y intercediendo por el pecador y hablándole a Dios del pecador. O sea, participar en anunciar lo que él ha hecho. Primera de Pedro 2:9 resume esta función. Fíjate lo que dice ahí. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Luego, ¿qué dice? Ahí está la segunda parte del llamamiento celestial. Nosotros, todos los que estamos aquí, nosotros, nadie se queda fuera. Nosotros somos, hermanos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí va el apostolado, ahí va el enviado. ¿Para qué? Para anunciar. Ahí está la participación. Tu participación, ahí está. Esto, hermano, no es para pastores nada más, para todo creyente. Este versículo se aplica a todo aquel que ha nacido de nuevo, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como enviados predicamos, como sacerdocio intercedemos. Hermano, yo no sé predicar. Cuando tú le hablas a un compañero de trabajo del Señor, ya estás haciendo ese trabajo. Estás predicando la palabra. Estás cumpliendo con el llamamiento celestial. Ahora, si te da pena y no, ¿qué va a pensar de mí? Entonces no estás participando del llamamiento celestial. ¿Sí? Cuando no oras por aquella persona que tienes a tu lado, por aquella persona que sabes que necesita de Dios, no estás participando del llamamiento celestial. Mira, quiero enfatizar en esto y la importancia y el privilegio que tienes tú en este llamamiento celestial. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:9. Dice que nosotros somos ¿qué? Colaboradores, hermano, de Dios. Somos el equipo de Dios. O sea que Dios, hermanos, Él es la cabeza, somos su cuerpo, somos sus manos, somos su boca, somos sus pies. Nosotros somos colaboradores del Creador del universo para que este reino se establezca. Claro que sí, Dios va a establecer su reino sin ti, pero Él te invita a que te acerques para que participes y seas un colaborador. Los que vinieron al entrenamiento, tenemos que entender esto, a la capacitación de maestros que se está dando, que sí está abierto para todos, pero los que están en el ministerio es obligatorio. Tenemos que entender, hermano, que Dios nos está llamando a algo mayor que nosotros, que estamos colaborando con Dios, que ya no se trata tanto de mí, se trata de alguien más. Por eso me preparo, porque quiero ser partícipe del llamamiento celestial. ¿Cuántos dicen amén? No hay mayor privilegio que ese en la tierra. No hay mayor privilegio. La clave de nuestra participación, hermano, está en esto. Yo no quiero, hermano, empezar a participar de todo lo que Dios tiene preparado para mí y un día alejarme. Yo no quiero desanimar, porque hay tiempos de desánimo. Yo te mentiría si te dijera yo que en estos 20, casi 21 años que he caminado con el Señor, todo ha sido victoria, aleluya, gloria a Dios.
estaría mintiéndote. Hay tiempos bajos, hay tiempos de sequedad, hay tiempos de desiertos, hay tiempos de nudo en la garganta, hay tiempos donde no sientes a Dios, hay tiempos donde el que tú admirabas te decepciona. Hay tiempos de esos. Entonces, pero tenemos que perseverar participando, ¿sí o no? Se tiene que participar en eso, no hay otra manera, a eso fuimos llamados. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14, y vamos a ver cómo la clave de nuestra participación, de nuestra perseverancia en la participación está en retener tu confianza. Retener la confianza. Hebreos 3:12, porque cuando Bartimeo fue llamado, que él estaba junto al camino, él tuvo que confiar en los que le dijeron. ¿Recuerda qué le dijo la gente a Bartimeo cuando Jesús le llamó a él? Le dijo, hey, levántate, y luego le dijeron, ten confianza. ¿Recuerda? Se empieza teniendo confianza. Si tú estás aquí y no tienes confianza en Dios, te vas a ir de aquí, pues nada pasó. Nada más te informaste de algo, pero si estás aquí porque confías en Dios, entonces estás en un buen lugar. Estás en una buena posición espiritual. Si confías. Ahora, esa confianza se tiene que retener. Ya estás ahí, ¿verdad? Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, ¿qué? Participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Participantes de Cristo. Si Cristo es el rey de tu corazón, eres participante de Cristo. ¿Y cómo permaneces en esa participación? Reteniendo tu confianza. Seguir confiando, no dudar. No dejar que la circunstancia, no dejar que el enojo, no dejar que la decepción, ¿sí?, o la desilusión te alejen de seguir participando en este reino. El ser un participante, hermano, el seguir a Jesús en el camino, requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Así como mañana lunes algunos de aquí se van a ir a trabajar con lagañas en los ojos, sacrificial, no van a querer ir a trabajar. ¿Sí? ¿Sí o no? Ciertamente así sucede. Es lunes otra vez y hasta publican, odio los lunes, ¿no? Como cristiano te debía de dar pena, vergüenza por publicar tales cosas, ¿verdad? Pero ser un participante, hermano, es algo que requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque el camino, seguir a Jesús en el camino, que es la idea principal de esta palabra, seguir a Jesús en el camino es un camino estrecho. Es un camino, hermano, que puede ser estrecho y difícil, incómodo, dado a que la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice el libro de Romanos, ni tampoco puede. La carne es débil. ¿Débil para qué? Débil para hacer lo que Dios requiere de nosotros. Por eso es que es un camino estrecho, un camino angosto, un camino que requiere sacrificio, pero para perseverar, hermano, como participantes, ¿de qué? Del llamamiento, de la gracia, de la naturaleza divina, necesito hacerme de la idea de que las pruebas son parte cotidiana de la vida en Cristo. Tengo que hacerme la idea ya. Son parte de la vida cotidiana, lo cual nos lleva a nuestro punto final de nuestra participación. Número 5, partícipes del padecimiento. Vaya primera de Pedro 4, del 12 al 13. Partícipes del padecimiento. Mire, si yo fuera un pastor interesado en su diezmo, no le predicara esto de veras. Sí, le dijera cosas bonitas. Nada más de que somos más que vencedores, no saldría de ahí. Pero Dios nos llama a sufrir, a padecer. Fíjese lo que dice, primera de Pedro 4, del 12 al 13. Hacernos de la idea, hermano, de que las pruebas son parte cotidiana de la vida en Cristo. Y me refiero a vida en Cristo, y voy a definir eso con mayor atención, porque hay algunos que tenemos que hacer una diferencia en esto de pruebas, ¿ok? Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois ¿qué? ¿De qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Pablo dijo, hermano, en 2 de Corintios 4:17, él dijo que esta leve tribulación produce en nosotros, una tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. Y acá arriba dice, hermano, en Pedro, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, les dice. Los cristianos a quien se les escribió esta epístola, a quien Pedro les escribió, estaban pasando por un fuego de prueba que les había sobrevenido. O sea que ya no tenían para pagar el bill de la luz, el niño se les había enfermado, su mamá ya no les quería hablar porque se hicieron aleluyas. ¿Será que ese era el fuego de prueba que estaban pasando? No. Dice padecimientos, hermano, de Cristo. Cuando Pablo, ponme otra vez 2 Corintios, cuando Pablo habla de esta leve tribulación momentánea, no estaba hablando ni siquiera de un dicho, de una dicha enfermedad que andaba fluyendo ahí. Está hablando de latigazos por ser cristiano. Está hablando de estar en prisión por predicar el evangelio. Está hablando, hermano, de ser juzgado como hereje. Esos son los padecimientos a los que ellos estaban pasando, pero Pablo no se escandalizó. Pablo no dijo, oh, necesito un abogado de derechos humanos. No dijo nada de eso, primeramente porque no lo sabía, ¿sí? Pero no empezó a quererse defender, sino ¿cómo los llamó? Es algo leve, una leve tribulación momentánea, va a pasar. Y cuando dice momentánea, no se refería a que en un mes iba a acabar. No, cuando termine mi vida, esto termina. A eso se refería. A eso se refería. Él anhelaba irse ya con el Señor, pero por amor a los hermanos, aún decía que quería perseverar en esta tierra. Fíjese la actitud de este hombre que sabía participar de los padecimientos en Cristo. ¿Y cuántos de nosotros a la primera queremos ya, hermano, tirar la toalla? Yo no me canso de decir una ocasión, hermano, una ocasión un cristiano que le robaron a su carro y llegó aquí quebrantadísimo. Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Y yo sé, un carro cuesta, yo sé, pero quebrantadísimo, como que perdió su paz y como que el mundo se le derrumbó. Eso no es padecer en Cristo. Las cosas materiales, hermano, que perdemos no es padecer en Cristo. Padecer en Cristo, hermano, es soportar toda la tribulación que viene por tu fe en el evangelio, ¿sí? Si eres despreciado por algún ser querido, por serle fiel a Dios, eso es padecer en Cristo, ¿sí? No podemos concluir, hermano, que somos participantes del camino en Cristo. Alguien necesita escuchar esto. No puedes tú concluir que eres participante del camino en Cristo, de la naturaleza divina, ¿sí? De su gracia, de su llamamiento celestial, de su santidad, pero solo cuando todo va bien. No es así. Dice, gozaos, dice el versículo, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y es aquí donde tomamos nuestra cruz. Es aquí donde tú le sigues con una cruz para crucificarte a ti mismo. Entender que esta vida en ocasiones duele, que en ocasiones, y aún así en medio de ese dolor, nada te roba la paz. Nada te roba la convicción, nada te hace contemplar, mejor me regreso, mejor me tomo unas vacaciones espirituales, mejor me alejo de Dios. Nada. Puedes sufrir, pero lo enfrentas agarrado de Dios, aferrado al Señor, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, concluyo ya con este pensamiento. Tenemos que valorar nuestra participación. Tenemos que valorar nuestra participación. Si tú ya estás, te consideras, tal vez hay algunos aquí, hermano, que están junto al camino, que Dios los está llamando y sí, pero como que no quieren participar, como que les da pena involucrarse, como que no quieren del todo abrirse a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y tú sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no está enojado contigo, Él te sigue invitando, venid a mí, que tengo un yugo para que tú te pongas junto a mí para hacer esto juntos, ser colaboradores. Amén. ¿Sí? Dios tiene eso, espera para ti, pero tal vez hay unos que ya están en el camino, que han entendido que son participantes y no solamente observadores del evangelio. Somos participantes, debes de valorar tu participación en el reino. Si tú ya estás ministrando, si tú tal vez ya así levantas tus manos con libertad y nada te detiene,
Y tú tal vez ya testificas en tu trabajo y tal vez no te da pena, no te da vergüenza hablar del evangelio. Qué bueno, estás participando. Debes de valorar tu participación. Déjame decirte por qué. Porque normalmente nosotros cuidamos lo que valoramos. Cuidamos lo que valoramos, ¿sí? Por eso es que a Olivia se la traen bien arropadita, porque la valoran, ¿verdad que sí, Uciel? La valoran. Si no la valoraran, se la trajeran como si fuera verano, la niña tose y tose, pero la valora, la cuida. Tenemos que valorar nuestra participación en Cristo. Tenemos que valorar esos 5 puntos si ya estás participando. Si no porque hoy estés en su casa, no porque hoy levantaste tus manos, no porque hoy te involucraste en las cosas de Dios siendo un participante, quiere decir que ya no hay nada de qué preocuparse. Tal vez digas, bueno, yo ya participo. Esos que están junto al camino, yo sé quién son. Yo sé que el pastor no va a decir, pero yo en mi mente sé quién está junto al camino. Es más, lo tengo a un lado. Quizás así pienses, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, nos hace una invitación. No solamente nos da invitaciones, sino que la palabra, ¿sabes tú que también nos da advertencias? La palabra de Dios nos exhorta, nos advierte. Quiero que termines yendo a Hebreos capítulo 6. Punto final de nuestra participación. Hebreos capítulo 6. Hemos hablado de que hemos sido llamados a participar de su naturaleza divina, de su gracia, del llamamiento celestial, de sus padecimientos, a soportar, perseverar, pero también vamos a ver una advertencia en cuanto a aquellos que ya se consideran que están participando del llamamiento. Dice el versículo 4 al versículo 6, ¿ya estás ahí? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial de la salvación y fueron hechos, ¿qué? Más fuerte, por favor. Partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es fácil pensar en alguien más cuando leemos esa escritura. Dios, hermano, te da el privilegio de participar en su voluntad, pero también, hermano, no es algo con lo que puedes jugar o tomar a la ligera. Yo no tengo que participar, ¿sí? Yo no tengo por qué involucrarme. Yo adoro a Dios como yo quiera, Dios me ve, ¿sí? Cuando es tiempo cuando la presencia de Dios cae, hermano, créeme que aunque tú no lo sientas y tú sabes que hay adoración, éntrale al camino, sigue a Jesús. Levanta tu voz, levanta tus manos, adora a tu Creador. Adóralo porque Él es digno. No hay excusa de no participar. Entonces, y ese no es el tema, pero es un punto importante. Tú sabes, hermano, que hay oportunidad de servir, involúcrate a la capacidad que Dios te ha dado. Hay unos que tienen más capacidad, hay algunos que tienen mayor oportunidad, hay algunos que tienen mayor tiempo que otros. Pero créeme que esta obra no va a parar porque todos tenemos que participar en esta obra misionera. Hermano, Dios nos da ese privilegio de participar en su voluntad, pero no por eso lo vamos a tomar, luego, cuando quiera, cuando las cosas estén mejor, cuando ya no tenga tantos problemas. No, mi hermano, dice que hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso implica que has sido hecho partícipe de Dios mismo. Y nos dice 1 Corintios 10:21 que no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O participas o no participas. Yo quiero creer que tú quieres participar. Yo quiero creer que tú quieres levantar la mano. Que no vas a dar excusas ya. Que vas a decir, si tengo que participar del padecimiento para poder participar del llamamiento celestial, no sé si me entiendas. Si tengo que sufrirle para poder ser yo una voz para Cristo de alguna manera, vamos a hacerlo porque yo voy a participar. A mí Dios no me salvó en vano. A mí Dios no me salvó para que me vea bonito y me ponga a mí ahí en su cajonera para que me presuma. No, Dios me salvó para participar. Dios me dio manos para usarla. Dios me dio voz para usarla. Dios me dio ojos para ver la necesidad.
Dios me ha llamado a participar. Dios quiere, hermano, que participemos solo de Él, porque nos dice este versículo de 1 Corintios 10 que no podemos participar del mundo y de Dios a la misma vez. Dios, hermano, es un Dios celoso. Solo Él tiene el derecho de ser así. Obviamente, ¿verdad? Si estás casado, pues nada más tu esposa es nada más para ti. Y tu esposo también. Y Dios no nos quiere que participemos en una y en otra cosa. Dios quiere que nos decidamos. ¿Sí? Quiere que participemos solo de Él. Número 1, de su naturaleza divina. Número 2, de su gracia. Número 3, de su santidad. Número 4, del llamamiento celestial. Número 5, del padecimiento en Cristo. Quiere que te involucres. Esa es la voz de Dios para ti el día de hoy. Quiere que dejes de estar junto al camino, que le sigas y participes en lo que Él tiene para ti. Y que cuides la participación que Él ya te dio. Algunos de aquí enseñan, cuídalo, valóralo. ¿Qué tanto cuida lo que Dios te ha dado? ¿Le has hecho esa pregunta? ¿Le das el valor necesario? O sea que cualquier excusa te retiene de participar en lo que Dios te ha dado. El día de hoy tú estás participando de la palabra. Hebreos 10:25 dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Tú decidiste participar de Hebreos 10:25 el día de hoy. Voy a ir a congregarme. Tal vez algunos tenían un pendiente ahorita. Tal vez algunos tienen algo que hacer, pero ¿sabes qué hiciste? Si tú lo pospusiste para después con el fin de estar en la casa de Dios, gloria a Dios por ello. Qué bueno, qué bueno. Para algunos tal vez eso no lo fue. Algunos tal vez vinieron a la ligera. Bueno, de estar aquí debajo, ya me cansé de estar en la cama. Desde las 5 de la tarde estoy aquí en la cama. Voy a levantar, voy a ir a la iglesia, estirarme tantito. Para otros tal vez sea diferente, pero estás aquí. Valora esa participación. ¿Cómo respondes, hermano, al llamado que Dios siempre te está haciendo participar? Quiero que nos pongamos de pie para concluir y que tengamos en mente cómo es que voy a responder al llamado a participar de esto. Dios te llama, hermano, a participar de su gracia, de su naturaleza, de su llamamiento celestial. ¿Sí? De hablar su palabra, de interceder por el perdido. Dios te llama a padecer en Cristo. Dios te llama, hermano, a que tú entiendas que hay un llamamiento mayor que tú. Y finalmente Dios te llama, hermano, a la santidad también. A apartarte, a no dejarte llevar por lo que los demás hacen o quieren influir en ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a abrir este altar y vamos a permitir que sea Dios que ministre nuestras vidas. Es un mensaje personal. Tú decides cómo vas a responder a Él.